Capítulo 16. Un invitado no deseado. La casa de los Jackson. Martes por la tarde. El sótano había sido transformado. Karen lo había hecho con la energía concentrada de alguien que había decidido, de una vez por todas, que el espacio que ocupaba sería completamente suyo. Guirnaldas de luces a lo largo de las vigas del techo. Un sofá de segunda mano orientado hacia un pequeño televisor. Estanterías hechas con bloques de hormigón y tablones. Y en el centro de todo, un sistema de altavoces que no tenía cabida en un sótano residencial, 2 monitores de suelo y un receptor que Karen había conseguido mediante un anuncio clasificado y transportado a casa en 3 viajes distintos en autobús. Owen estaba sentado en el sofá con una libreta. Karen estaba de pie cerca de los altavoces, practicando una escala. Había descubierto que eso era precisamente lo que Karen Jackson buscaba en sus sesiones, no matemáticas, o al menos no solo matemáticas. Quería a alguien que la acompañara mientras practicaba, alguien que la escuchara sin emitir juicios al respecto. Era realmente buena. No en el sentido de que uno es bueno para animar, sino en el sentido de que te hace detenerte a pensar en lo que estás haciendo. De acuerdo, dijo Owen cuando ella terminó la carrera. Desde el puente. No te apresures en la transición. Nunca me apresuro en la transición. Siempre se apresura la transición. Karen hizo una mueca y regresó al inicio del puente. Por encima de ellos, Sheila se movía por la cocina siguiendo su rutina habitual, el ritmo de la casa, predecible y constante. Los trenes pasaban por la vía elevada a media cuadra de distancia cada 12 minutos. Owen había aprendido a conversar a través de ellos. Estaba tomando nota al margen de su libro de ejercicios de cálculo cuando oyó que llamaban a la puerta principal del piso de arriba. Karen siguió cantando. Owen la escuchó. Escuchó a Sheila abrir la puerta. Escuchó una voz masculina, relajada, cálida, con la cadencia particular de alguien que había pasado décadas siendo invitado a ciertos lugares a base de pura perseverancia. Él conocía esa voz. No personalmente. De la televisión, de una vida anterior, de 11 temporadas viendo a Frank Gallagher desenvolverse con el marco moral de un desastre natural muy encantador. Owen dejó el lápiz. Bien, pensó. Ahí está. En la planta de arriba, el intercambio transcurría más o menos según lo previsto. Frank Gallagher, con el pelo recogido, flores silvestres de procedencia incierta en una mano y la expresión de un hombre que había ensayado la sinceridad durante el trayecto, se presentó como el padre de Lipeyan y expresó sus condolencias por la partida de Eddie de una manera que sonaba a la vez genuina y perfectamente justificada. Sheila, que no había salido de su casa en años y cuyo entorno social se había visto significativamente alterado por la ausencia de Eddie, había reaccionado como la gente reaccionaba ante Frank cuando no lo conocían, lo había dejado entrar. Owen conocía la trama completa gracias a la serie. Frank se había topado con Eddie en un bar. Eddie, ahogando sus penas con una copa, al parecer había mencionado a Sheila. Frank, siempre atento a las oportunidades, había hecho sus cálculos. Sheila era dueña de su casa. Recibía ayudas del gobierno. Tenía un sótano. Se sentía sola. Frank, en sus propias palabras, estaba disponible. Lo que siguió en la cronología de Shameless fue uno de los arreglos domésticos más memorablemente caóticos de la serie, Frank mudándose a la casa de los Jackson, la personalidad particular de Sheila chocando con la completa ausencia de instinto de autoconservación de Frank, y una secuencia de eventos que el equipo de guionistas claramente disfrutó construyendo. Karen terminó de construir el puente y miró a Owen, que se había quedado callado. ¿Estás bien? Sí. Inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba. ¿Con quién está hablando tu madre? Karen escuchaba. Era la voz de un hombre la que hablaba casi todo el tiempo. Frunció el ceño. No lo sé. Alguien a quien dejó entrar. El padre de Lipeyan, dijo Owen. Karen lo miró fijamente. Frank. Frank Gallagher está arriba. Esa sería mi suposición. ¿Cómo lo haces? Se detuvo. ¿Cómo sabes siempre las cosas antes de que sucedan? Owen extendió las manos. Leo mucho. Karen miró al techo como si pudiera ver a través de él. Arriba,
Sheila se reía de algo, una risa genuina, producto de la sorpresa. La expresión de Karen cambió rápidamente, reflejando varias cosas. Ella lo va a dejar quedarse, dijo Karen. No era exactamente una pregunta. Probablemente. Frank Gallagher. Karen asimiló esto. Frank Gallagher va a terminar viviendo en mi casa. A corto plazo, posiblemente. Owen, Karen se giró para mirarlo de frente. Frank Gallagher se desmayó una vez en nuestro patio trasero. 2 veces. En ocasiones distintas. La segunda vez, mi padre tuvo que llamar a alguien para que lo moviera porque no despertaba. Conozco su reputación. ¿De verdad? Preguntó cruzándose de brazos. Porque su reputación no es del todo mala, hay muchas facetas de su mala reputación. Owen asintió con comprensión. Desde arriba se oía a Sheila dirigiendo a Frank hacia el baño, esa cadencia particular de alguien que ofrece a un huésped el uso de las instalaciones con sincera hospitalidad. Owen reconoció ese ritmo. La ducha corriendo. El vino. La toalla que iba a tener una vida útil muy corta. Karen lo observaba con la expresión de alguien que se había dado cuenta de que él sabía más de lo que decía y había decidido dejarlo pasar por el momento. ¿Debería subir allí?, preguntó. Dale un minuto, dijo Owen. ¿Por qué un? Desde justo encima de ellos, a través del suelo, a través de las tuberías de agua, a través del aislamiento acústico cuidadosamente instalado que no había sido instalado teniendo en cuenta esta eventualidad específica, llegó un sonido. Fue breve. Fue contundente. Disipó el ruido del tren que pasaba sin dificultad. Karen se quedó muy quieta. Owen miró su cuaderno. De acuerdo, dijo Karen con una voz que había adquirido una notable monotonía. De acuerdo. Eso sucedió. En mi casa. Con Frank Gallagher. Eso parece. Karen se sentó en el sofá junto a él, con mucha precisión, como alguien que necesitaba estar sentada para ese momento. Miró a la pared. Luego a Owen. ¿Cómo sabías que eso iba a pasar? Te lo dije. Leí. ¿No has leído esto? Owen cerró su cuaderno. Pensó en cómo responder de una manera honesta pero sin que resultara imposible de explicar. Tu madre lleva un tiempo sola en esa casa, dijo con cautela. Frank Gallagher es muy bueno encontrando situaciones que le benefician. La combinación de esos dos factores, en este barrio, no era difícil de predecir. Karen lo miró fijamente durante un largo rato. Se va a mudar, ¿verdad? Hay una posibilidad real. A mi casa. La casa de tu madre. Nuestra casa, Owen. Lo sé. Karen se recostó en los cojines del sofá y miró al techo. El sistema de altavoces emitía un leve zumbido. Pasó otro tren, lejano y puntual. ¿Qué hago?, preguntó. Lo dijo con franqueza, sin dramatismo, simplemente una pregunta sincera de alguien que se había encontrado ante una situación que superaba sus recursos habituales. Owen reflexionó sobre lo que sabía de esta trama. En la serie original, la relación de Karen con la presencia de Frank en la casa era complicada, la toleraba, la aprovechaba ocasionalmente y, en el fondo, la resentía. No destruía nada. Era simplemente Chicago, una capa más de caos sobre otro caos ya existente. Observa, dijo. Fíjate en cómo está tu madre. Si está bien, si todo está bien, entonces es una rareza más en una casa ya de por sí extraña, y todo se solucionará. Karen guardó silencio por un momento. ¿Y si no está bien? Entonces di algo. Owen la miró. No eres una simple espectadora en tu propia casa, Karen. Ella lo asimiló. Entonces, con esa resiliencia tan particular que Owen había llegado a comprender, lo más auténtico de ella, debajo de la actuación, debajo del caos, debajo de todo, se enderezó. De acuerdo, dijo ella. Retomó la canción donde la había dejado. Owen abrió su cuaderno. Sobre ellos, la casa se asentó en su nueva configuración, cualquiera que ésta fuera a ser. El altavoz zumbaba. El horario del tren se mantuvo sin cambios. Capítulo 17,
el voto sagrado de un canalla. Karen seguía mirando a Owen con esa expresión tan particular, la que decía que sabía que él no se había enterado de los hábitos de Sheila por nada de lo que ella le había contado, y que, por el momento, optaba por dejarlo pasar. Lo mencioné, dijo Owen con calma. Hace tiempo. ¿No te acuerdas? Karen frunció el ceño. Buscó en su memoria. No encontró nada. No era tonta, sabía que no le habría contado algo tan privado a un extraño, no a la ligera, no sin motivo. Pero tampoco podía demostrar que no lo había hecho, y la expresión de Owen era tan serena y razonable que discutir con ella era como discutir con un mueble. Creo que lo mencioné, dijo lentamente, con el tono de alguien que no se lo creía del todo. Estabas bastante absorto en la canción, comentó Owen. Eso suele pasar. No uses eso como excusa. No lo estoy usando para nada en particular. Simplemente estoy señalando que cuando estás realmente metido en el papel, pierdes la noción de los límites. Lo cual, en realidad, es algo bueno para un cantante. Karen lo miró. Lo señaló. Ese fue un giro muy suave. ¿Quieres seguir practicando o no? Ella retomó la conversación donde la había dejado. Owen abrió su cuaderno e intentó concentrarse en sus ejercicios mientras, al mismo tiempo, escuchaba con un oído los sonidos que venían del piso de arriba. La cantante que llevaba dentro Karen había ido desarrollándose progresivamente durante el último mes, tenía un instinto innato, un control de tono genuino y una cualidad particular en su registro agudo que, al parecer, los guionistas de Shameless habían decidido convertir en algo extraordinario. Con la práctica regular, su técnica se perfeccionaba cada vez más. Estás precipitando la resolución otra vez, dijo Owen sin levantar la vista. No tengo prisa. Tercer tiempo. Lo estás soltando demasiado pronto. Karen emitió un sonido de frustración, reinició y repitió la frase. Esta vez la mantuvo. Ahí, dijo Owen. Desde arriba, un sonido. Breve. Inconfundible. Eliminó el ruido ambiental del tren elevado que pasaba afuera sin aparente esfuerzo. Karen dejó de jugar. Un momento de silencio. Me alegro por ella, dijo Karen finalmente, con la deliberada ligereza de alguien que ya había tomado una decisión sobre cómo sentirse respecto a algo. Owen levantó la vista de su cuaderno. ¿En serio?, dijo Karen. Apoyó la mano sobre el cuerpo de la guitarra. Mi madre lleva años en esa casa. No Sheila. No ve a nadie. Cocina, limpia, ve sus programas y espera. Hizo una pausa. Si Frank Gallagher, precisamente él, apareciera en el porche con flores de gasolinera y la hiciera reír, se encogió de hombros. Bien. Perfecto. Se merece algo. Owen la miró. Esto era algo de Karen Jackson a lo que la serie nunca le había dado suficiente protagonismo, más allá del caos, la actuación y la reputación, amaba a su madre. De forma plena e incondicional. Independientemente de los sentimientos complejos que pudiera tener sobre las peculiaridades de Sheila, su amor era inquebrantable. Sí, dijo Owen. Ella sí. Karen asintió una vez, con gesto definitivo, y volvió a la canción. 2. Al anochecer, la casa se había sumido en una extraña y nueva atmósfera doméstica. Sheila bajó las escaleras con la energía radiante y decidida de una mujer que había logrado algo y lo canalizaba directamente en la cocina. La cocina se llenó de aromas que no tenían cabida un martes por la noche: cerdo asado a fuego lento, col estofada, ensalada de patatas con mostaza integral y una vinagreta de sidra de manzana que, al parecer, había estado guardando para una ocasión especial. Owen, dijo Sheila, colocando un plato delante de él con ambas manos, como en una presentación formal. Espero que te gusten las chuletas de cerdo. Me encantan las chuletas de cerdo, dijo Owen, lo cual era totalmente cierto. Karen, al otro lado de la mesa, mantenía un contacto visual prolongado con Owen y le decía algo en voz baja que él prefería no interpretar. Se había fijado un cuarto puesto. No tuvieron que esperar mucho. Frank Gallagher bajó las escaleras con los buenos pantalones caqui de Eddie Jackson y una camisa abotonada que le quedaba más o menos bien,
moviéndose con el paso cuidadoso y deliberado de un hombre que recientemente había aprendido una lección sobre sus propias limitaciones. Llegó al final de la escalera, se giró hacia la puerta con la clara intención de marcharse inmediatamente, y entonces cometió el error de mirar hacia el comedor. Owen, Karen y Sheila le devolvieron la mirada. «Hola», dijo Frank, con un saludo que era un poco demasiado informal para ser realmente informal. «Oye», dijo Owen. La mirada de Frank se dirigió a la mesa. A la cena. Al vaso de cerveza que Sheila ya había servido y colocado en el cuarto plato con la precisión de alguien que hubiera tomado nota de lo que bebía y se hubiera preparado en consecuencia. Frank Gallagher tenía una relación complicada con muchas cosas: la honestidad, la responsabilidad, sus hijos, la participación cívica básica, pero su relación con una cerveza fría que una mujer le ponía delante mirándolo como si valiera algo era completamente sencilla. Cruzó la habitación y se sentó. Sheila colocó un cojín suave en la silla antes de que él llegara, se había fijado en cómo se movía. Dejó 2 pastillas de Advil junto a su vaso sin decir nada. Frank miró el Advil. Miró el vaso. Miró a Sheila. Tomó el Advil con la cerveza e inclinó la cabeza sobre el plato, y durante varios minutos Frank Gallagher, estafador, moroso y el ser humano más egoísta del lado sur de Chicago, cenó en silencio como un hombre que no estaba del todo seguro de qué hacer cuando lo cuidaban. Owen se comió su chuleta de cerdo y observó la escena con el interés silencioso de quien ve un documental sobre la naturaleza en tiempo real. Después de cenar, Sheila recogió los platos y se dirigió a la cocina. Frank, algo recuperado gracias a la comida, la cerveza y el Advil, miró a Karen al otro lado de la mesa. Luego a Owen. Y después volvió a mirar a Karen, con la mirada inquisitiva de un hombre que había pasado décadas leyendo salas de lectura. Entonces, dijo, ustedes 2 van juntos a la escuela. El mismo año, dijo Karen amablemente. Owen me da clases particulares, añadió Karen. Es el mejor alumno de nuestra clase. La sonrisa de Frank era leve y no le llegaba a los ojos. Es cierto. Se movió en su silla, con cuidado, y se inclinó ligeramente hacia Owen, bajando la voz al tono de un hombre que transmite un mensaje territorial envuelto en un lenguaje amistoso. Escucha, chico. Labio. La voz de Karen resonó en la habitación al abrir la puerta principal, que acababa de ser llamada con la insistencia apresurada de alguien que traía noticias. Lip Gallagher estaba de pie en el porche, un poco sin aliento, con la mochila puesta como si viniera directamente de algún sitio. Observó la escena, Frank con la ropa de Eddie en la mesa del comedor, Sheila visible a través de la puerta de la cocina, Owen sentado frente a Frank con la expresión de alguien que observa una partida de ajedrez, y lo procesó todo en unos 2 segundos. Sus ojos se posaron en Karen. Algo cruzó brevemente su rostro. Luego desapareció. Frank, dijo, mirando a su padre. Necesito que vuelvas a casa. Ahora mismo. Acabo de comer, dijo Frank. Frank, dijo Lip con ese tono particular que adquiría cuando no estaba negociando. Se trata de la tía Ginger. El efecto fue inmediato. La postura de Frank cambió, no drásticamente, pero sí de forma específica. Algo en su mirada se puso en alerta, como solo ciertas palabras, ciertos nombres, podían activar. Años de interés propio acumulado le habían dado a Frank Gallagher un instinto muy desarrollado para saber cuándo algo amenazaba sus planes, y Ginger era una de esas palabras. Bien. Se apartó de la mesa con cuidado y se giró hacia Sheila con una sonrisa sincera y cálida. Sheila. La cena estuvo estupenda. Lo digo en serio. Sheila se acercó a la puerta de la cocina, con un paño de cocina en la mano, con la expresión de alguien que no esperaba que la velada transcurriera tan bien y que estaba discretamente muy satisfecha por ello. Vuelve cuando quieras, Frank, dijo ella. Lo haré, dijo Frank, y Owen, observándolo, pensó que realmente lo decía en serio, lo cual fue quizás lo más alarmante que Frank Gallagher había hecho en toda la noche. Lip sostuvo la puerta. Frank la atravesó. En el umbral, Lip miró a Owen. Una mirada que contenía varias cosas: reconocimiento, una leve evaluación,
la compleja aritmética de una persona inteligente que reevalúa una situación. 2. Entonces la puerta se cerró. Karen se quedó junto a la ventana observándolos mientras bajaban por el camino de entrada. Lip sostenía la mano sobre el codo de Frank para controlar el paso, mientras Frank ya hablaba y movía las manos. Tía Ginger, dijo. ¿Quién es la tía Ginger? Es una larga historia, dijo Owen. Algo de la familia Gallagher. Karen se apartó de la ventana. ¿Cómo sabes cosas de la familia Gallagher? Owen cogió su chaqueta. Debería irme a casa antes de que sea demasiado tarde. Owen. Se detuvo en la puerta. Gracias, dijo Karen. Por quedarse. Hizo un gesto vago refiriéndose a la velada, que incluía la clase de canto, la cena, la llegada de Frank y todo lo demás. Por estar aquí para esto. Owen la miró. Estaba de pie en medio del salón de su madre, la habitación que aún tenía la foto de Eddie en la mesita auxiliar, la habitación que olía a las mejores chuletas de cerdo del barrio, la habitación donde Frank Gallagher acababa de cenar con los pantalones caqui de Eddie, y, por un instante, pareció muy joven y con una visión muy lúcida de su propia vida. Sí, dijo Owen. Por supuesto. Salió a la noche de Chicago. Tía Ginger, pensó mientras desataba su bicicleta. En la línea temporal de Shameless, Ginger era la anciana para la que los Gallagher habían estado cobrando cheques, una situación de seguridad social que era uno de los arreglos más creativos y legalmente precarios de Frank. Si Lip estaba alejando a Frank de una situación cómoda para ocuparse de Ginger, algo en esa estructura había comenzado a desmoronarse. Lo archivó. El sistema, en silencio y en segundo plano, estaba haciendo su propia contabilidad. Emprendió el viaje de regreso a casa a través de la fría oscuridad de Chicago. Interacción orgánica, decía. Empezaba a pensar que el sistema tenía sentido del humor. Capítulo 18, la amenaza de Frank. La casa Gallagher. Lado sur de Chicago. El inspector federal de la Seguridad Social llevaba 45 minutos en la casa. Durante 45 minutos, toda la familia Gallagher había representado una pieza de teatro doméstico coordinada, improvisada y sorprendentemente convincente, Fiona gestionando el papeleo, Lip respondiendo a las preguntas técnicas con la seguridad refinada de alguien que llevaba haciéndolo desde la escuela secundaria, Debbie siendo visiblemente dulce en segundo plano, y Carl manteniéndose completamente fuera de la habitación porque Carl era Carl. Y Frank, sentado en el sillón del salón con la serena dignidad de un hombre que, desde luego, no llevaba casi un año cobrando la pensión de la seguridad social de una anciana fallecida, respondía a cada pregunta con la sinceridad específica que solo se consigue tras décadas de práctica a la hora de hacerse creer. El inspector se marchó. La casa exhaló. Frank abrió el refrigerador, no encontró nada que valiera la pena beber y cogió su chaqueta. ¿A dónde vas? Lip estaba sentado a la mesa de la cocina, observándolo con la expresión que usaba cuando no quería parecer que le importaba algo. Fuera, dijo Frank. Volver a tu otra casa. Frank se dio la vuelta. ¿Tienes algún problema con eso? Lip no dijo nada. Simplemente mantuvo el contacto visual. 1. Fiona apareció en el umbral de la cocina, observando el ambiente. Labios. No es nada, dijo Lip. Y lo decía en serio, técnicamente, porque sabía que no había nada que discutir. Que Frank encontrara un lugar cómodo donde estar era simplemente Frank siendo Frank. Nadie en esa casa esperaba otra cosa. Lo que Lip no había previsto del todo era la particularidad de su reacción al entrar en la casa de los Jackson 3 noches atrás y encontrar a Owen Carter sentado a la mesa del comedor como si llevara allí cientos de años. Karen pasaba por la cocina con naturalidad y comodidad, y toda la casa giraba en torno a esa persona que no debería estar allí. Había renunciado a las clases particulares de Karen. Se había puesto a su disposición. Había hecho lo que tú haces. Y Karen, que no necesitaba nada de nadie, simplemente había encontrado a alguien a quien quería en lugar de a alguien a quien necesitaba. Lip lo entendió intelectualmente. No le gustó. Frank, deteniéndose en la puerta con la intuición de un hombre que había pasado toda su vida leyendo las debilidades de los demás antes que ellos mismos,
miró a su hijo durante un largo instante. Luego se fue. La casa Jackson. Sheila había estado observando la silueta de Frank a través de la ventana principal, algo que jamás habría admitido ante nadie. Cuando él llamó a la puerta, ella ya estaba allí antes de que se oyera el segundo golpe. Los días siguientes se asentaron en una rutina que habría parecido imposible de describir a cualquiera que no la hubiera presenciado. Frank instalado en la casa de los Jackson con la comodidad de un hombre que había encontrado un arreglo que le convenía, Sheila cocinando cenas elaboradas con la energía de alguien a quien se le había dado una razón para cocinarlas, y Eddie, que había regresado de su apartamento con sus maletas el tercer día, en silencio, sin dar explicaciones, adaptándose a la nueva geometría de su propio hogar con el pragmatismo resignado de un hombre decente en una situación indecente. La mañana después de que Eddie regresara, Frank bajó las escaleras y encontró a Eddie sentado a la mesa de la cocina, leyendo el periódico en su silla de siempre. Frank se sentó frente a él. Sheila les preparó el desayuno a ambos. Esa noche, cuando Frank salió del baño y se dirigió al dormitorio principal, Eddie levantó la vista del sofá. «Tómate el Advil antes», dijo Eddie. «No después». Frank se detuvo. Reflexionó sobre ello. «Gracias». Eddie volvió a su programa. Desde arriba, a intervalos, se filtraban sonidos que habrían sido difíciles de explicar a cualquiera que tocara el timbre. Eddie se sentó en el sofá y subió el volumen del televisor con la expresión de un hombre que se había resignado a algo que, técnicamente, no le había pedido paz. 2. Escuela secundaria North Shore. Después de clases. Owen estaba de muy mal humor, algo inusual en él. La causa del mal humor era sencilla, su reputación, la reputación que se había forjado a lo largo de 3 meses a partir de una noche en casa de los Tuller y que luego se había agravado con cada acontecimiento posterior, había llegado a oídos de Lisa y Jack. No era un rumor, sino un tema de conversación. Lisa lo había mencionado durante el desayuno del domingo con el tono cuidadoso y deliberado que usaba cuando llevaba varios días pensando en algo y decidía que era hora de abordarlo directamente. Jack se había quedado callado, como solía hacerlo cuando creía que Lisa estaba manejando la situación mejor que él. Esta noche estaba prevista una reunión formal. Owen se había pasado el día en la escuela calculando cómo conseguirlo. Estaba absorto en sus cálculos, pedaleando de regreso a casa, cuando una figura bajó de la acera y se adentró en la calle frente a él. Frenó bruscamente. La rueda trasera derrapó. Frank Gallagher estaba parado en medio de la calle con una botella de vino en una mano, vistiendo la buena chaqueta de Eddie, mirando a Owen con la expresión divertida de un hombre que había estado esperando. «Tú y yo no terminamos nuestra conversación», dijo Frank. Owen estabilizó la bicicleta. Puso un pie en el pavimento. Miró a Frank. «De acuerdo», dijo. «¿Qué queda?» Frank tomó un trago. Se acercó. «Karen Jackson no es una chica con la que quieras tener algo que ver». «¿Por qué no?» «Porque es complicada», dijo Frank con tono despectivo. «Y tú», señaló a Owen con la botella, «no eres de los que se meten en líos. Tienes futuro. Universidad. Carrera. Todo. Un historial impecable. ¿Esto es un consejo o una advertencia?» Frank sonrió. La sonrisa de un hombre al que le resultaba divertida la distinción. «Solo soy un vecino preocupado. Compartiendo algunas experiencias de vida». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una bolsita transparente, de esas que obviamente no contenían vitaminas. La giró lentamente entre sus dedos. «¿Sabes qué es interesante? Conocí a un chico cuando iba al colegio. Un chico listo. Sacaba muy bien. Lo tenía todo a su favor. Entonces, un día, la administración encontró algo en su taquilla que él juró que no era suyo». Frank se encogió de hombros. Nadie le creyó, por supuesto. Es difícil recuperarse de algo así. Sobre todo si estás intentando entrar en una buena universidad. Él sostuvo la mirada de Owen. Owen miró la bolsa. Miró a Frank. Volvió a mirar la bolsa. Comprendió el mensaje a la perfección. Frank Gallagher no era sutil, era preciso, y eso marcaba la diferencia.
Lo que describía era específico, creíble y totalmente factible. Una bolsa plantada. Un aviso anónimo. Un registro de taquilla. El expediente académico de Owen, sus solicitudes de ingreso a la universidad, todo su camino cuidadosamente trazado, todo vulnerable a una operación de 15 minutos por parte de un hombre que llevaba a cabo este tipo de maniobras desde antes de que Owen naciera. Frank también lo hacía por Lip. Owen también lo entendió. Frank, con su habitual egoísmo, había observado el rostro de su hijo en la casa de los Jackson y había decidido solucionar el problema con las herramientas que tenía a su alcance. Owen dejó que su expresión cambiara, dejó que algo parecido a la ansiedad se reflejara en su rostro, esa leve tensión alrededor de los ojos que la gente muestra cuando se presenta una amenaza. De acuerdo, dijo Owen con la tensión justa en la voz. Lo entiendo, señor Gallagher. Tiene razón. Tengo mucho que perder. Bajó la mirada hacia el manillar. Sí, me alejaré. La sonrisa de Frank se ensanchó. La satisfacción de un hombre que había interpretado correctamente la situación. Chico listo, dijo. Sabía que eras listo. ¿Puedo irme? Preguntó Owen, con la dosis justa de ganas de estar en otro sitio. Frank extendió el brazo en un gesto magnánimo. Vete. Eres libre. Owen se alejó en bicicleta. Dobló la esquina, quedando fuera del campo de visión de Frank, y redujo la velocidad hasta alcanzar un ritmo normal. Frank Gallagher, pensó, acaba de amenazarme. Dejó que eso se calmara durante media cuadra. La amenaza era real. Frank tenía la capacidad y la libertad moral para llevarla a cabo. Owen no podía simplemente ignorarla. Una bolsa escondida, un registro de taquilla, la oficina del consejero escolar, el mecanismo era sencillo, pero las consecuencias no. Por otro lado, Owen conocía este universo. Conocía la arquitectura de Frank, dónde estaban los soportes, dónde estaban los muros de carga, que haría que toda la estructura se derrumbara si se desplazaba. Frank operaba mediante el apalancamiento, mediante la asimetría de la información, mediante un conocimiento que los demás desconocían. Yo también, pensó Owen. La cuestión no era si responder o no. La cuestión era cómo responder de una manera que resolviera la amenaza de forma permanente sin destruir el equilibrio de la familia Gallagher, porque el equilibrio de la familia Gallagher era importante para la contabilidad general del sistema, y Fiona Gallagher era casi con toda seguridad una protagonista secundaria de Destiny, lo que significaba que su arco argumental debía continuar prácticamente intacto. 2. Regresó a casa en bicicleta al anochecer. En el fondo de su mente, el sistema permanecía silencioso, paciente, recogiendo información. Interacción orgánica, le había dicho. Owen presentía que esta interacción en particular estaba a punto de volverse considerablemente menos orgánica. Al llegar a casa, encontró a Lisa y a Jack ya sentados a la mesa, esperando. Hola, dijo, dejando su bolso junto a la puerta. Oye, cariño, dijo Lisa con el tono que usaba cuando quería ser cautelosa. Siéntate. Queremos hablar. Owen se sentó. Jack juntó las manos sobre la mesa. Miró a Owen con la expresión de un hombre que había preparado una declaración inicial y estaba decidiendo si usarla o no. Entonces, dijo Jack, parece que tu año escolar va bien. Todo va bien, asintió Owen. En varias áreas, dijo Jack. Jack, dijo Lisa con suavidad. Ya casi lo logro, Jack miró a Owen. No estamos aquí para darte lecciones. Tienes 14 años, estás en una ciudad nueva y, al parecer, has causado una gran impresión. Lo cual está bien. Es normal. Hizo una pausa. Solo queremos asegurarnos de que seas considerado. Con los sentimientos de los demás. Con tus propias prioridades. Owen los miró a ambos. Lisa extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la de él. Te queremos, dijo. Mejor para ti y confiamos en ti. Esa es toda la conversación. Simplemente, necesitábamos decirlo en voz alta. Owen miró la mano de ella sobre la suya. En la compleja aritmética de su vida, los puntos de existencia, los comodines, el largo camino para construir un universo de personas que necesitaba conocer,
Momentos como este no figuraban en ningún panel. El sistema no tenía una medida para una mujer que acogió a un niño de 12 años afligido y apareció para decirle te queremos cuando las cosas se complicaron. Lo sé, dijo Owen. Gracias. Jack asintió, descruzó las manos y cogió la ensaladera con el alivio de un hombre cuya declaración preparada había resultado innecesaria. Bien, dijo. Ahora, ¿cómo está el equipo de las Olimpiadas este semestre? Capítulo 19, La niña de África. La casa Sansón. Después de clase. Owen, ya estás en casa. Lisa lo vio entrar por la puerta, con la mochila puesta, dirigiéndose ya hacia las escaleras con la energía concentrada de alguien que tenía que ir a algún sitio. Esperaba que pudiéramos. Un segundo, tía Lisa, primero tengo que hacer algo. Ya estaba a mitad de camino. Negó con la cabeza. Acertó a medias, no estaba evitando la conversación, exactamente. Simplemente tenía algo que resolver primero. Arriba. La habitación de Owen. Se sentó en su escritorio, sacó una hoja de papel en blanco y escribió. No era de su puño y letra, había estado practicando una caligrafía más redondeada y suelta precisamente para esto. 3 páginas, sin prisas, con la pluma moviéndose con firmeza. Cuando terminó, dobló las páginas dentro de un sobre, escribió una dirección que había consultado en la biblioteca de la escuela, lo selló y lo dejó a un lado. Se puso una sudadera con capucha sin nada de particular, se guardó el sobre en el bolsillo y volvió a bajar las escaleras. Voy a salir un rato, le dijo a Lisa. La cena es a las 6:30. Vuelvo enseguida. Se dirigió en bicicleta a un buzón en Lincoln Park, lo suficientemente lejos del barrio como para que no lo identificaran fácilmente, pero lo suficientemente cerca como para que no resultara sospechoso. Comprobó 2 veces que nadie lo viera, echó el sobre y regresó a casa. La carta estaba dirigida al Departamento de Servicios Humanos de Illinois, División de Denuncias de Fraude. Su contenido describía, con detalles específicos y verificables, un acuerdo de seguridad social que involucraba a una anciana fallecida llamada Ginger, una dirección en el lado sur de Chicago y un hombre llamado Francis Gallagher. Anónimo. Sin firmar. Escrito con letra que no era suya. Frank había proferido una amenaza. Owen no toleraba bien las amenazas. Pero también comprendía que la respuesta a Frank no podía ser directa, Frank estaba involucrado en demasiadas cosas que debían permanecer intactas. La historia de Fiona. La trayectoria de Lip. La función más amplia de la familia Gallagher como nodo de un universo secundario. Así que la respuesta fue indirecta. Un pequeño empujón. Lo suficiente para mantener a Frank ocupado con sus propios problemas durante un tiempo, desviar su atención de Owen y hacerlo a través de canales que no podían rastrearse hasta nadie en particular. Owen no había informado de nada que no fuera cierto. Regresó a casa al anochecer con la sensación, por primera vez en toda la semana, de tener la mente despejada. Un hombre de palabra, pensó. Le dije a Frank que no volvería a aparecer ante él. Y no lo haré. Problema resuelto desde una distancia prudencial. Cena. Jack se sentó a la cabecera de la mesa. Lisa servía. Elizabeth, que había vuelto a casa esa semana tras su primer semestre en la universidad comunitaria, comía con la alegre indiferencia de alguien que viene de otra dimensión. Jack miró a Owen con la expresión de un hombre al que le habían asignado una parte del programa de la noche y estaba decidiendo cómo empezar. Entonces, dijo Jack, Owen, he oído que tu año va bien. Todo va bien, dijo Owen. En varios departamentos, dijo Jack. 2. Jack, dijo Lisa. Ya voy, dijo Jack, aclarando su garganta. Lisa y yo no estamos aquí para regañarte. Pero si queríamos hablar contigo. Lisa dejó el tenedor y miró fijamente a Owen. Voy a ser directa, porque así es como prefiero hacer las cosas. En 3 meses, has pasado de ser un chico callado que estudiaba mucho a ser, ni siquiera sé la frase exacta que se está diciendo, pero incluye las palabras hombre de verdad, campus y algunas otras cosas que no voy a repetir en la mesa. Elizabeth emitió un sonido que era mitad tos, mitad risa. Elizabeth,
dijo Lisa. Estoy comiendo, dijo Elizabeth con inocencia. Owen, dijo Lisa juntando las manos. Tienes 14 años. Eres brillante, tienes mucha iniciativa y tienes más potencial que la mayoría de la gente que he conocido. Y no voy a permitir que malgastes ese potencial en llevar una vida social que requiere un sistema de horarios. Tía Lisa. Déjame terminar, dijo, levantando una mano. Tus notas siguen siendo excelentes. Lo sé. Pero las notas en un instituto público no lo son todo, Owen. Nos dijiste que tu objetivo es ser científico. La ciencia de verdad, la que realmente eres capaz de hacer, exige todo de ti. La élite de ese mundo no deja lugar a distracciones, y no quiero verte conformarte con menos. Hizo una pausa. ¿Entiendes lo que digo? Sí, dijo Owen. Y lo decía en serio. Tienes razón. Me dejé llevar. Voy a concentrarme de nuevo. Lisa lo observó. Decidió que estaba siendo sincero. Asintió. Bien, dijo, y cogió el tenedor. Jack se inclinó hacia adelante con la expresión de un hombre que tenía algo que aportar. Para lo que valga, Owen, a tu edad, tener vida social no es el fin del mundo. Es normal. Es saludable. La comunidad científica, históricamente hablando, no es precisamente. Jacobo. Estoy haciendo una observación objetiva, Jack se enderezó. Einstein. Feynman. Schrödinger, de hecho, sobre todo Schrödinger. Hawking. No son hombres que vivieran como monjes, Lisa, y eso no les impidió. Sé lo que vas a decir. Estoy diciendo que cierta cantidad de... Jacobo. Jack hizo una pausa. Miró a Lisa. Reajustó la perspectiva. Lo que quiero decir, dijo con cuidado, es que, seas inteligente, Owen. Sé considerado. Ten en cuenta los sentimientos de los demás. Y, señaló suavemente, después de cenar. En mi despacho. Vamos a tener una breve conversación práctica que debería haber tenido contigo hace tiempo. Entendido, tío Jack, dijo Owen. Lisa miró brevemente al techo, luego volvió a su cena, con la expresión de una mujer que había aceptado el hecho de haberse casado con Jack Sampson y que, en definitiva, se alegraba de ello. La conversación práctica en el estudio de Jack duró 12 minutos y abarcó temas que Owen, gracias a una conversación previa con el sistema, ya había tratado desde una perspectiva diferente. Le dio las gracias a Jack, aceptó los objetos que Jack le entregó con la solemne seriedad de un hombre que cumple con su deber, y regresó a su habitación. Se sentó en su cama y miró al techo. Hace 3 meses, él mismo había sacado el tema al sistema, en parte por curiosidad, en parte porque era algo que necesitaba entenderse claramente en un universo donde el reparto de American Pie eran sus compañeros de clase y Karen Jackson existía como una persona real a 3 manzanas de distancia. El sistema había sido, como era de esperar, exhaustivo. Los puntos de existencia representan el movimiento hacia la inmortalidad, decía. Las consideraciones biológicas relativas a la duración de la vida humana ordinaria no se aplican de la misma manera al dueño. Significado. Esto significa que el sistema ha abordado las variables relevantes como parte de la funcionalidad básica de la habilidad 1. Además, dada la naturaleza multiversal de la existencia del propietario, incluido el viaje futuro a universos de polos negativos, se ha incorporado un marco de inmunidad integral. Patógenos. Deterioro celular. Vectores de infección de todos los tipos conocidos, incluidos aquellos específicos de ciertos universos sobrenaturales. Owen reflexionó sobre eso por un momento. Incluso si termino en un universo con, digamos, riesgos biológicos de una variedad más exótica. Sí, se incluyen zombies, vampiros y mecánicas de infección sobrenatural relacionadas. Bien. Los productos del sistema siempre son de primera calidad. Owen miró al techo de su habitación en Chicago y pensó, no por primera vez, que el sistema tenía una idea muy específica de lo que significaba ser integral. Estaba casi dormido cuando Lisa llamó a su puerta. Adelante. Se quedó parada en el umbral, con una taza de té en la mano,
y tenía la expresión de alguien a quien le faltaba algo. Una cosa más, dijo. Se me olvidó mencionarlo en la cena. Una amiga mía, fuimos juntas a la universidad, perdimos el contacto durante años y acabamos de reencontrarnos. Su familia pasó los últimos años en África, su marido trabaja en el ámbito de la salud pública internacional. De acuerdo, dijo Owen. Acaban de regresar. Se instalaron en el barrio, de hecho, no muy lejos de nosotros. Lisa se apoyó en el marco de la puerta. Su hija ha estudiado en casa toda su vida, nunca ha ido a una escuela convencional. Empieza en North Shore la semana que viene. Miró a Owen. Le dije a su madre que te pediría que estuvieras pendiente. Ayúdala a adaptarse. 1. Claro, dijo Owen. ¿Cómo se llama? Joanna, dijo Lisa. Joanna Bailey. Al parecer es muy inteligente, la educación en casa fue seria, académica, de verdad. Pero en lo social, Lisa hizo un pequeño gesto que indicaba un terreno desconocido. Simplemente sé amable. Sé amigable. 1. Puedo hacerlo, dijo Owen. Lisa sonrió. Sé que puedes. Empezó a cerrar la puerta, pero se detuvo. Owen. Sí. Hablaba en serio de lo que dije en la cena. Sobre tu potencial. Ella lo miró fijamente. No lo desperdicies. Ni un poquito. Lo sé, dijo. No lo haré. Cerró la puerta. Owen se recostó y miró al techo. Joanna Bailey, pensó. Educada en casa. De origen internacional. Empezando desde cero en una escuela secundaria pública. Repasó mentalmente la lista de personajes secundarios del universo integrado. El nombre no le resultaba familiar. Esto significaba que o bien era un personaje original del universo integrado, un personaje que existía en esta versión pero no en ningún material original específico, o bien se le había pasado por alto. Ambas posibilidades eran interesantes. Sistema, dijo en voz baja. Sí, propietario. Nuevo contacto en camino. Joanna Bailey. Escuela secundaria North Shore, a partir de la próxima semana. Tomado nota. Seguimiento. Owen cerró los ojos. Afuera, Chicago se sumergía en sus sonidos nocturnos, el tren lejano, el viento que venía del lago, el zumbido constante de una ciudad que no se detenía del todo. Nuevo semestre. Nuevo contacto. Frank está ocupado con sus propios problemas. La situación de los Gallagher pasó de ser una amenaza a una variable controlada. Las cosas estaban avanzando. Se quedó dormido pensando en parábolas. Capítulo 20, una bendición, no una maldición. Chicago. Departamento de Servicios Humanos de Illinois, División de Investigación de Fraudes. Mañana. Buenos días, Tom. Buenos días, Abby, dijo Tom, mostrándole un sobre mientras ella entraba por la puerta, desenrollándose ya la bufanda. Aquí tengo algo que te va a interesar leer. ¿Qué es? ¿Te acuerdas de aquella visita de la semana pasada? La propiedad de los Gallagher en el lado sur. La anciana que figuraba como residente. Abby dejó de desenrollarse la bufanda. Genial, dijo ella. Genial, confirmó Tom. Abby Reigns llevaba 11 años en la división de fraudes y, durante ese tiempo, había desarrollado un instinto muy fiable para detectar cuando algo fallaba en un expediente. El caso de Ginger activó ese instinto en el mismo instante en que se hizo cargo del mismo. La mujer registrada en la dirección de los Gallagher, una tal Virginia Ginger Gallagher, figuraba con 91 años y seguía recibiendo la totalidad de las prestaciones de la seguridad social. Eso, por sí solo, era inusual. 91 años no era imposible, pero en el lado sur de Chicago, dadas las condiciones económicas específicas de ese barrio, figuraba en el expediente como una astilla. Abby había ido a la dirección indicada. En la primera visita, Ginger no estaba. Una familia numerosa vivía en la casa, niños de distintas edades, una joven que se encargaba de la vivienda con la competencia agotada de quien llevaba haciéndolo desde la adolescencia,
y un hombre que se presentó como Frank Gallagher con la seguridad particular de quien ya había respondido a preguntas incómodas y sabía que esa seguridad solía ser suficiente. Frank había sido, no había una palabra más clara para describirlo, molesto. Suave, con la destreza de un hombre que había pasado décadas tratando con la autoridad y había aprendido exactamente hasta qué punto la cooperación parecía cooperación sin serlo realmente. Había programado una cita de seguimiento. Regresa con el agente Salanyar. Esta vez Ginger estaba presente, una anciana menuda y profundamente confundida que no podía responder con coherencia a preguntas básicas, no recordaba su propia dirección con regularidad y tenía esa particular falta de conexión con el presente, propia de alguien que, en el mejor de los casos, tenía una conexión intermitente. Posible Alzheimer. No se puede verificar solo con la visita. No es suficiente para seguir adelante. Abby se había marchado frustrada. Esta mañana, un sobre. Dirección escrita a mano. Sin remitente. Papel común, 3 páginas, que detallaban el acuerdo de la familia Gallagher con Ginger con información específica, fechada y verificable, la cronología de cuando Ginger abandonó la propiedad, quién siguió cobrando sus prestaciones y a dónde fueron a parar esas prestaciones. Y al final, casi como una aclaración de última hora, una nota que sugiere que, dada la edad de Ginger, su estado actual y los incentivos económicos en juego, valdría la pena examinar detenidamente cómo llegó a abandonar la propiedad. Abby lo leyó 2 veces. Luego, buscó un reportaje de noticias locales de hacía 3 semanas, una noticia de interés humano sobre una residencia de ancianos en el sur de la ciudad. Deslizó la pantalla hasta las fotografías. Ahí estaba Ginger. Viva, presente, desconcertada y, claramente, no vivía en la dirección de los Gallagher. Aquí estás, dijo Abby en voz baja. Cogió el teléfono. El agente federal David Salanyar contestó al segundo timbrazo. Salanyar. David, soy Abby Reins. Necesito explicarte algo. Sí, lo hizo. Todo, el expediente, las visitas, la actitud de Frank, la carta anónima, las imágenes de la residencia de ancianos. Salanyar escuchaba sin interrumpir, algo que Abby apreciaba de él. El fraude a la seguridad social que se prolonga durante más de una década es un asunto federal, dijo cuando ella terminó. Pero la cuestión de la salida de Ginger de la propiedad, si existe algún indicio de que no fue voluntaria, es un caso completamente distinto. Eso es lo que estoy pensando. La policía local tiene jurisdicción principal sobre esto último. Pero puedo llamar y asegurarme de que comprendan el alcance total antes de que entren. Una pausa. Buen trabajo, Abby. Recibí ayuda, dijo, mirando el sobre. Ayuda anónima. Comisaría de Policía del Distrito del Lado Sur. La sesión informativa duró 8 minutos. El jefe Beston expuso la situación a los presentes, los cargos de fraude verificados, la implicación de la agencia federal, la incógnita sobre las circunstancias de Ginger, y luego señaló a 2 agentes que se encontraban cerca del fondo. Rodríguez. Bowers. Este es vuestro. Id a buscar a Frank Gallagher y traedlo. Los federales están vigilando esto, así que seamos transparentes. Sí, señor. El agente Tony Rodríguez y su compañero Martin Bowers se encontraban en su coche patrulla 4 minutos después, dirigiéndose hacia el sur. Martin conducía. Tony permanecía en silencio en el asiento del copiloto, un silencio que Martin reconoció como el típico de un hombre que piensa en algo que no quiere decir en voz alta. Fiona, dijo Martin. Tony miró por la ventana. No dije nada. No tenías por qué decirlo, dijo Martin, haciendo una señal y cambiando de carril. Llevas enamorado de Fiona Gallagher desde 10º grado. Te conozco desde hace 6 años. No hace falta que lo digas. Tony exhaló. Nos va a odiar por esto. Ella no te va a odiar. Su padre. Frank Gallagher, dijo Martin con la absoluta seguridad de un hombre que llevaba años patrullando el mismo barrio, ha sido una carga para todos los que viven en esa casa desde que nacieron esos niños. Fiona ha sido la matriarca de ese hogar desde que tenía 15 años. Usted lo sabe. Yo lo sé.
Todo el distrito lo sabe. Tony no dijo nada. Piensa en lo que realmente sucede, continuó Martín. Frank se va. Eso es lo primero. El peso que Fiona ha estado cargando, los desastres de Frank, las deudas de Frank, las diversas situaciones de Frank que ella ha estado solucionando, desaparece con él. Hizo una pausa en un semáforo. Lo segundo, los niños más pequeños. Carl, Debbie, Liam, y si los ubican en algún lugar, en un lugar estable, en algún lugar con un adulto responsable. Eso no es una tragedia. Es una oportunidad. Esos niños son inteligentes. Todos y cada uno de ellos. En el entorno adecuado, sin que Frank lo arrastre todo al desastre. Labios, dijo Tony. Lip está bien, dijo Martín. Lip está más que bien. Lip Gallagher tiene las puntuaciones más altas en las pruebas de aptitud en la historia de esa escuela secundaria, y si alguien lo orienta correctamente antes de que decida que es demasiado del Southside para eso, Martín negó con la cabeza. Ese chico podría ir a cualquier parte. La luz cambió. Se dirigieron hacia el sur. Solo digo, dijo Martín, que el hecho de que Frank Gallagher vaya a la cárcel no es una catástrofe para la familia Gallagher. Podría ser lo mejor que les haya pasado a la mayoría de ellos. Tony permaneció callado durante media cuadra. ¿Y Fiona? Martín lo miró. Sonrió levemente. Fiona, una vez que no tenga a 6 personas dependiendo de ella para sobrevivir, tendrá opciones que nunca antes había tenido. Incluida la opción de prestar atención a las personas en su vida que siempre han estado ahí. Dejó que la reflexión se hiciera presente. Solo digo. Tony miró por la ventana el Southside que pasaba ante sus ojos, las calles familiares, las vías elevadas, el barrio cerca del cual había crecido y donde había estado trabajando como policía durante 3 años. ¿De verdad crees que esto es una bendición? Dijo Tony. No era exactamente una pregunta. Para la mayoría de ellos. Preguntó Martín. Sí, la verdad es que sí. Giraron hacia el bloque Gallagher. Martín aparcó el coche, apagó el motor y miró la casa, el porche familiar, la puerta que nunca cerraba del todo bien, la familia Gallagher haciendo lo que fuera que hicieran un jueves por la mañana. ¿Sabes en qué no dejo de pensar?, dijo Martín, más para sí mismo. ¿Qué? Quien quiera que haya escrito esa carta. Miró la casa. Alguien que conocía bien la situación de los Gallagher y era lo suficientemente preciso. Alguien que sabía lo suficiente sobre Ginger como para indicarnos exactamente dónde buscar. Alguien que entendía el sistema lo suficientemente bien como para saber exactamente a qué agencia escribir. Sacudió la cabeza. Eso no es una pista cualquiera. Es alguien que sabía lo que hacía. Tony abrió la puerta. ¿Importa? Martín abrió su propia puerta y salió al aire matutino. Probablemente no, dijo. Pero de todos modos tengo curiosidad. Subieron los escalones del porche de los Gallagher. Martín llamó a la puerta. Desde el interior, se oyen los sonidos de la casa, voces, movimiento, el particular caos organizado de demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. Entonces se abrió la puerta. Mientras tanto. Escuela secundaria North Shore. Owen estaba en clase de física avanzada, tomando apuntes sobre mecánica ondulatoria, cuando su lápiz dejó de moverse por un instante. Observó la ecuación en la pizarra. Pensó en la carta que había enviado por correo hacía 4 días. Pensé en Frank, en Fiona, en Lip y en las consecuencias a largo plazo de un simple sobre anónimo depositado en un buzón de correos de Lincoln Park un martes por la tarde. Una bendición, no una maldición, pensó. Al menos para la mayoría de ellos. Esperaba que Martin Bowers, quienquiera que fuera en este universo integrado, tuviera razón en eso. Volvió